el hombre tiene una frase muy clara bajo la cual se resguarda, y es decir, yo creo a Dios a mi manera. Su Dios no permite que seamos de esta manera. Bueno, el mío sí. Quiero ser muy respetuoso y decirte que eso bíblicamente no existe. No existe un Dios para cada persona, para cada gusto, para cada solapador. No existe. Existe un Dios único que es bíblico y el cual determinó cómo es que el hombre debe de caminar en esta tierra. Por tanto, el hecho de que haya matrimonios que caminan conforme a lo que creen, piensan, consideran, de la misma manera también habrá matrimonios que se sujetan y se amoldan a la voluntad de Dios. Y no quiero decir que sean perfectos, pelearán igual que cualquier matrimonio, tendrán problemas y escasez igual que cualquier matrimonio, tendrán diferencias igual que cualquier matrimonio, pero de manera constante buscarán alinear nuevamente sus vidas, no a lo que quieren, ni a lo que anhelan, sino a la voluntad de aquel que permitió que estén juntos. Y es por eso que el día de hoy vamos directamente a las Escrituras, a la carta a los Efesios, capítulo número 5, versículos 21 a 33. El texto es bastante largo, pero la exposición espero no sea así. Dicen las Escrituras en esta mañana: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en lo que les plazca o en lo que les acomode. No, aquí dice, estén sujetas a sus maridos en todo. Pastor, ¿qué significa todo? En el griego o en el koine o en el original hebreo, todo significa todo, al igual que en el español. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, perfecta y sin mancha. Así también, Adrián, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, ordenanza, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, Adrián, ame también a su mujer como a ti mismo. Y Eli, la mujer debe de respetar a su marido. Hermanos, este es el fundamento de nuestro Señor. En esta temporada que comienzan los regalos, comienzan las compras desenfrenadas, tal vez algunos de nosotros no tiene quietud y empieza a comprar y a comprar y a comprar. La niña necesita el teléfono porque el que tiene ya no funciona, ya las teclas se quedan pausadas, por eso no nos contesta. El horno de microondas ya no está funcionando, necesitamos uno nuevo, José Luis. Oye, como que al carro le hacen falta unas lucecitas LED. Y dentro de ese afán de comprar en esta generación que es tan desesperada y no tiene tranquilidad y no tiene quietud, cada uno de esos aparatejos electrónicos viene acompañado de un librito que no nos importa un pepino.
Cuando nosotros abrimos esa caja del artículo electrónico, estamos ansiosos por operarlo, estamos ansiosos por abrirlo, estamos ansiosos y deseosos de echarlo a andar, porque es la última generación. E inmediatamente, si pudiéramos grabar cada una de esas escenas, el librito que está por encima y en primer lugar sale volando y queda Dios sabe dónde. A veces ni siquiera lo podemos encontrar. Eufóricamente la persona empieza a hacer uso de su pensamiento, de su experiencia, de todo aquello que él ha adquirido con el tiempo a través de la empiria o de la experiencia. De tal manera que operar ese aparato electrónico tendrá dos maneras de hacerlo. La primera de ellas, de acuerdo a tus percepciones, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu conocimiento. Porque Dios mío, eres tan inteligente que no necesitas instrucciones. Pero por otro lado, hay una segunda manera de operar ese aparato electrónico, y esto es de acuerdo a las instrucciones de aquel que lo diseñó. Y entonces resulta que la persona que abre ese aparato electrónico no lo lee en ningún momento, pero llegará un momento en que buscará desenfrenadamente ese librito, y usualmente será cuando sus conocimientos y sus pensamientos llevaron a que ese aparato electrónico tronara. ¡Pam! Entonces comenzará a llorar, como un niño desesperado, como un niño malcriado, como un niño mimado. ¿Qué pasó? ¿Por qué tronó? Esto no funciona. Las personas a su alrededor comenzarán a cuestionarle: oye, ¿hiciste lo que decía el manual? No, es que no estoy hablando del manual, estoy hablando de que mi aparato tronó. No, espérate. La pregunta es correcta y concreta. ¿Leíste el manual de uso de ese aparato electrónico? Es que yo no lo necesito, yo soy capaz, mis fortalezas, mis conocimientos. No, la pregunta nuevamente es esta, porque si no, no te haré válida tu garantía. ¿Operaste ese instrumento electrónico a raíz de las instrucciones de quien lo diseñó y de quien lo creó? Esta persona tendrá que admitir tajantemente que no lo hizo. Que lo hizo conforme a su pensamiento, que lo hizo conforme a su experiencia, conforme a sus sentimientos y conforme a su propio egocentrismo, su propia soberbia. De la misma manera, los matrimonios se pueden vivir de dos maneras. Al igual que el aparato electrónico, se pueden vivir a raíz de sus pensamientos, de sus ideas, de lo que creen, de lo que consideran, porque ha funcionado en otras ocasiones. O número dos, y no habrá un resultado incorrecto, el matrimonio se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta importante en esta mañana es: ¿y cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Si a mí no me importa absolutamente leer en ningún momento ese instructivo. Es más, lancémoslo lejos, porque esto, ¿quién va a saber más? ¿Quién diseñó el matrimonio o quien se está uniendo en matrimonio y es la primera ocasión que lo hace? Al igual que con los aparatos electrónicos, tanto el vivir un matrimonio bajo tus propios pensamientos como el vivir un matrimonio bajo la voluntad y los estatutos de Dios traerá consecuencias. Eso dicen los científicos. Cada acción tiene una repercusión. Vivir un matrimonio alejados de la voluntad y de las instrucciones de quien lo creó, lo diseñó y fundamentó los propósitos de ese matrimonio traerá sus consecuencias, y usualmente serán las mismas de aquel que llega y regresa llorando porque ha tronado el matrimonio, porque ya no funciona, porque no está jalando como debería de jalar. Y entonces vendrán matrimonios desquebrajados, llorando como niños malcriados, porque hicieron las cosas conforme a su pensamiento, conforme a sus intenciones, conforme a su experiencia y no conforme a la voluntad de Dios. Es por ello que hoy hemos titulado
de esta manera esta predicación, porque el día de hoy no hablaremos de cualquier matrimonio. El día de hoy hablaremos de un matrimonio que busca hacer la voluntad de Dios, un matrimonio que trata de ser honroso aún con su matrimonio delante de un Dios que es bueno y que les permitió hoy estar juntos, encontrar sus vidas. A lo largo de esta predicación veremos 3 aspectos, solamente 3 aspectos. Y serán 3 subtítulos. El primero de ellos será: un matrimonio que honra a Dios es aquel donde la mujer se sujeta a su marido en todo. El primer apartado que veremos en esta mañana es cómo un matrimonio que honra a Dios debe de tener una mujer que se sujeta a su marido en todo. Y yo sé que ahorita probablemente habrá algunas que me estén diciendo: ¿para qué vine? ¿Qué le pasa a este machista? Deme chance de terminar y al final hablamos si en verdad soy machista o no. Pero tenga la tranquilidad de que voy a exponer no mi pensamiento ni lo que creo, voy a exponer lo que escrito está. Lo que el diseñador de esto escribió. Pasaremos por un segundo segmento en el cual diremos que un matrimonio que honra a Dios es aquel donde el marido ama a su mujer, pero no como el mundo lo dice. Ama a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Ahondaremos un poco en ello. Y finalmente estaremos hablando de cómo un matrimonio, no cualquier matrimonio, sino un matrimonio que honra a Dios o que busca honrar a Dios, tiene una tercera característica, y es la característica de que ambos se sujetan a la voluntad de Dios. De manera introductoria quisiera decirte que los conceptos que estaremos hablando no son conceptos tal como el mundo los conoce. No es lo mismo hablar de sujeción bajo conceptos bíblicos que hablar de sujeción bajo los conceptos del mundo. La sujeción bajo los conceptos del mundo se traducen como esclavitud, como que ¿qué le pasa si aquí todos somos iguales? Si todos tenemos las mismas oportunidades, somos igualitarios. Está bien lo que la gente piense, pero hoy veremos lo que dice Dios. Así es que los conceptos que vayamos a utilizar, trataré de dar la descripción no mundana, sino bíblica, con la finalidad de que al final puedas comprender de qué es lo que está hablando todo este texto que acabamos de leer en esta mañana. Así es que, primer punto de partida, los conceptos que trataremos buscarán ser conceptos bíblicos y no conceptos terrenales, y trataremos de ahondar en ello. De esta manera vamos al primer subtema. En un matrimonio que honra a Dios, la mujer se sujeta a su marido en todo. Específicamente, el versículo número 21 comienza de una manera tajante que yo creo que en nuestra carnalidad no a todos nos va a gustar. Dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que debemos de tener en claro es que no es un sometimiento como el mundo lo percibe. Lo que me están diciendo las Escrituras es que este sometimiento de los hijos de Dios unos con otros debe de ser un sometimiento bíblico, en donde la característica es someterse unos a otros en el temor de Dios. Oiga, ¿pero qué quiere decir eso de estar sometidos en el temor de Dios? Lo más interesante es que este manual llamado Biblia, que se compone de 66 libros canónicos y no apócrifos, tiene las respuestas a cada una de estas preguntas, a las cuales el Señor le place revelarnos. Si nosotros hablamos acerca del sometimiento en el temor de Dios, nosotros podemos ir al libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo 7, y tendremos la respuesta. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es decir como en la película del Rey del León, Mufasa, no es eso. Pero si ese no es el temor de Jehová, ¿qué es el temor de Jehová? Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, caminar en sabiduría, o el principio, lo prioritario para la sabiduría, es el temor de Jehová.
Oiga, pastor, usted no está respondiendo la pregunta. Permítame tantito, vamos al mismo libro, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y aquí es mucho más clara la respuesta. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Que me dice, el temor de Jehová o el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es aborrecer el mal. El realmente hacer algo con el temor a Dios es estar aborreciendo lo que es desagradable para Él. De tal manera que si debo de tener un sometimiento como esposa, debe de ser un sometimiento en el temor de Dios, alejándonos de las cosas que son aborrecibles para Él. Dentro de ellas el mal, pero la lista no termina. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. El principio de un sometimiento en el temor de Dios en el matrimonio es el entendimiento de que ambos buscarán caminar en el temor de Jehová. Ambos se incentivarán día tras día a alejarse de aquello que es incorrecto, de aquello que es vergonzoso, de aquello que es impropio delante de los ojos de Dios, de aquello que no es agradable. Por lo tanto, el principio de esta sabiduría y de este sometimiento no es para que Adrián golpee a Eli o para que la humille. El sometimiento en la voluntad de Dios incluso es honroso. Y más adelante veremos acerca de ello. Bajo este principio no es un sometimiento en perspectiva del mundo, no es esclavitud, no estamos hablando de esclavitud. No estamos hablando de actitudes de humillación, es un sometimiento a uno que teme a Dios. En este sentido, Eli, ¿será gravoso someterte a alguien que en verdad tiene temor del Señor? Yo te diría no. Si la cabeza del hogar, si ese hombre aborrece en verdad el mal y se aleja de lo que Dios desaprueba, entonces ¿dónde encuentras lo gravoso? Si ese hombre en su pensamiento tiene consideración de que debe de apartarse de la soberbia y de la altanería, ¿cómo es posible que podrá someter a una mujer que además también es hija de Dios? No hay cabida para los pensamientos humanos. Eso déjelo para el mundo. Pero nosotros estamos hablando de un sometimiento bajo los preceptos, bajo los conceptos, bajo la voluntad de Dios. Es por eso que el versículo 22 enfatiza: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay una primera razón de peso. ¿Cuál es el motivo? La primera razón para que una mujer creyente se sujete a su varón creyente. Sencillo, porque el Señor lo mandó. Eso es suficiente y no necesita agregar cualquier otra razón para saber que eso debe de hacerse. ¿Por qué? Porque sencillamente lo mandó mi Señor. Pero si esta razón no fuera totalmente suficiente, hay una segunda razón para la cual tú puedas sujetarte en todo a tu marido. Versículo 23, porque hay un orden. Porque el marido es cabeza de la mujer. Te dije que esta iglesia eran machistas. No, espérenme, déjeme terminar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo sé que lo que voy a decir a continuación va totalmente a chocar con el pensamiento social de hoy en día. Porque voy a ver la película famosa de Barbie y ella me dice que yo puedo ser lo que yo quiera ser. Y usted me dice que yo tengo que sujetarme, pero Barbie me dice que yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Usted me dice que me sujete, pero la sociedad me dice que yo soy el constructor de mi propio destino. Usted me dice que debe de haber sujeción en el temor de Dios, pero la sociedad me dice que yo soy campeón, que yo soy victorioso y que yo puedo ocupar el lugar de lo que quiera. Eso se llama equidad. Para esta iglesia tanto es malo el machismo como es malo el feminismo. Los dos son
denigrantes y los dos son deplorables. Estamos hablando de que alguien se supedite a otro más, no, estamos hablando de que en todo lugar a donde tú vayas va a haber un orden. ¿No me crees? Si tú trabajas y llegas un minuto después a tu trabajo, no te van a dejar entrar o te van a descontar el día. Y no por eso son malvados, hay un orden. Si tú quieres practicar un deporte y no traes los aditamentos necesarios, no puedes jugar fútbol, soccer con guarache. No te van a dejar jugar. Pero resulta que cuando vamos a las cuestiones del fundamento de nuestras vidas, queremos hacer lo contrario, queremos que haya distinción y que no haya reglas. Bueno, en este sentido, ¿qué te parecería? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué te parecería que como padre de familia, a partir del día de hoy, para ser igualitarios, tú ya no vas a ser quien da las órdenes en tu casa, van a ser tus hijos? Bueno, en algunos hogares ya sucede, no tenemos papás, tenemos títeres, pero ¿qué te parecería que a partir del día de hoy, quien administra el dinero es tu hijo, quien da las órdenes es tu hijo, quien te dice qué hacer es tu hijo? Ya vi caras así como de, no, ¿cómo que no? Bueno, segunda pregunta. ¿Qué te parece que el día de hoy vamos a que nos intervengan a una cirugía que ya estaba programada y resulta que la esposa del cirujano no estudió, no es médico, pero ella dice, aquí tenemos que ser igualitarios. Yo quiero ocupar el lugar de mi esposo y yo te voy a operar. Bueno, si fuéramos igualitarios, dejaríamos que esa mujer que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia, tome el bisturí y nos abra nuestra panza y que suceda lo que suceda, porque es más importante la igualdad, la equidad. No suena lógico, ¿verdad? Bueno, tercer caso, ¿qué pensarías que a partir del día de hoy sea la iglesia, es decir, los congregantes, los que salven a Jesucristo y no Jesucristo el que haya salvado a los congregantes? Eso sería sumamente aberrante y tonto. ¿Te das cuenta que a veces el concepto de la igualdad en el mundo y de la equidad en el mundo no es lógico? Pero hay de ti que digas lo contrario, porque te va a ir mal. En este caso, si lo bajáramos al contexto bíblico, Romanos capítulo 9, versículo 20, nos dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene autoridad, es decir, potestad, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por supuesto, el barro ni siquiera tiene vida. El barro no puede decir, no me hagas así, o yo no quiero ser de esta manera, porque él es la creación, el creador hará lo que mejor convenga. En este sentido, tenemos que entender en esta mañana que en el núcleo familiar existe un orden del diseño divino que ha surgido del pensamiento y de la voluntad de Dios y no del hombre. En este diseño en el cual al Señor le plació hacerlo de esta manera, Él deja claridad que el marido será la cabeza de la mujer. Y nuevamente no quiero que te viajes y digas, ¿ves cómo sí son machistas? No, ya dejamos claridad que no es una sumisión como el mundo la dice, sino en una sumisión, en una sujeción que busca el bien de ambos, porque no buscará jamás el mal. Pero lo más interesante es que dice que de la misma manera en que el marido es la cabeza de la mujer, así Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Te has puesto a preguntar cómo es que Cristo trata a los suyos? Y nuevamente quiero aclarar, quiero ser muy respetuoso. Pero usualmente nos acordaremos de un Cristo una semana al año. Una semana mayor. Y en esa semana nos abstendremos tal vez de muchas cosas pensando que eso es agradable para Él. Pero esa no es la manera en la que Cristo murió en una cruz, o ese no fue el propósito. Cristo siendo Dios mismo. Cristo siendo Dios mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y bajando a esta tierra. Lo que yo he visto a lo largo de la historia es lo contrario. Hombres que quieren hacerse Dios, pero un Dios que se hace hombre para humillación,
solamente Cristo. Desde el principio Él sabía que el propósito era venir a morir. Porque en el Antiguo Testamento se había dado un ejemplo de cómo es que los pecados de los seres humanos tendrían que tener un pago, y al ser incompetentes este pago sería a través del derramamiento de sangre de algunos animales que eran degollados. Tendría que haber un pago. Los hombres pensaron a lo largo de más de 1500 años de tradición judía que ellos podían dar el pago por sus esfuerzos, por sus obras, a través del cumplimiento de 613 postulados mosaicos, y no fue así. El Señor dejó claridad que el que incumpliera uno solo de ellos era merecedor de juicio eterno. Hasta este momento la situación no ha cambiado. Solamente la sangre perfecta de un cordero sin pecado pudo haber cubierto, limpiado y borrado las faltas de aquellos que deberíamos de pagar. Si en este momento una tienda departamental le debo 500,000 pesos, no puedo pretender que al momento en que yo vaya a hacer mi abono chiquito de 12 pesos, la cuenta ya está en ceros. Eso sería un milagro. Yo saltaría, de verdad estaría contento en todos los sentidos. ¿Por qué estaría feliz? Porque yo era deudor y yo debí de pagar todo eso. Y si no pagaba, debería de haber ido a la cárcel, debería de haber tenido mi consecuencia. Eso es normal. Bueno, espiritualmente no hay justo ni aún uno. No hay hombres buenos. No hay quien busque a Dios. Eso nos dice el fundamento bíblico. Por cuanto todos somos pecadores y hemos transgredido la ley de Dios, todos merecemos ir al infierno. Eso es lo que merecemos. Pero Dios es tan grande en misericordia que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que verdaderamente crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En este sentido, ¿cómo será amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia? Adrián, tienes que comprender esto. Amar a nuestras esposas es incluso al grado de que nuestra vida sea tomada para que ellas sean felices. A veces será necesario olvidarnos de nuestros deseos y de nuestros anhelos. ¿Qué importa que mis zapatos ya estén hablando y que tengan boca propia? Por cuanto la amo, ella es primero. No importa que mi vida vaya de por medio. Eso es lo que hizo Cristo. Y estoy hablando de algo económico, pero en realidad tu razón de ser en este matrimonio será el que ella se sienta amada, protegida, resguardada. Y más adelante veremos mayores características. No eres un esposo común y no deberás de ser un esposo común. Deberás de ser un esposo bíblico que la ame como Cristo amó a su iglesia. Si un hombre ama verdaderamente a Dios, si un hombre en verdad es varón de Dios, ese hombre se sujetará a la voluntad de Dios. Ese hombre, después de haber recibido y comprendido la misericordia que se ha gestado en su vida, no porque la ganó, sino por gracia, por un regalo que no es merecible, entonces él comprenderá que la gracia que se ha gestado en su vida debe de ser retributiva, debe de retribuir. Y de la misma manera en que él comprenda que Dios lo amó sin haber razones para amarlo y sino todo lo contrario, de la misma manera él deberá de amar a su esposa aun cuando ella no lo merezca, porque comprende que de la misma manera en que Cristo es cabeza de la iglesia y como Cristo ama a su iglesia al grado de dar su vida, aunque no lo merezca, de la misma manera él deberá de amar el resto de sus días a Eli, aunque haya momentos que no lo merezca. En retribución a lo que él mismo ha recibido. De gracia recibimos, de gracia damos. Él comprenderá, si es un hombre bíblico, que deberá amarla como Cristo lo hace con nosotros, con una paciencia extraordinaria que no es comprensible. Y es que déjame decirte que en el matrimonio a veces nos exaltaremos por sencilleces. Y diremos, pero si ya llevas una, ya llevas dos, ya llevas cuatro, ya llevas 5.
Cuando llegue ese momento, pregúntate, ¿cómo ha sido la misericordia y la paciencia de Dios contigo? Te darás cuenta entonces que no será gravoso amar a quien de la misma manera comete errores y sobre la cual tienes un llamado para proteger, amar y respetar el resto de tus días. Cuando un hombre realmente es bíblico, cuando tiene el temor de Dios, eso será un hombre que camine con un temor reverente de no fracasar en el propósito con el cual fue diseñado. Cuando uno va a la escuela, tiene temor de reprobar, la gran mayoría. Porque eso fue lo único que tenías que hacer, eso era lo único que tenías que hacer y lo hiciste mal. No quiero decir que su matrimonio vaya a ser miel sobre hojuelas, pero Adrián, debes de considerar que en los momentos de flaqueza y en los momentos en que la tentación de desobedecer se asomen, debes de recordar el buscar no fracasar en aquello para lo cual el Señor te ha diseñado. Eso no está muy alejado de lo que ustedes amas de casa hacen en su casa. Si usted compra un abrelatas, no espera comprar un abrelatas para que no abra latas. Si usted compra un martillo, caballero, no es para martillar con un zapato. Si usted compra un televisor, no es para tenerlo de adorno. Usted lo compra un artículo para que cumpla una función. De la misma manera, el Señor ha designado una cabeza en un hogar, no para que fracase, ni para que sea una vergüenza. El Señor lo diseñó para que cumpla esa función bíblica, la cual el Señor ha determinado. Y hacerlo cumpliendo un rol, no humano, sino un rol bíblico. Y jamás será un rol de un machista o de lo que la sociedad exige. Si realmente buscas la aprobación, veíamos la semana pasada en el libro de Gálatas, será la aprobación no de los hombres, será la aprobación de Dios. Muchos de ellos te darán consejo de cómo es que deberás llevar las riendas de tu hogar. Muchos de ellos, aún teniendo unos matrimonios que no pueden dar mucha evidencia de que caminan correctamente, te vendrán a decir qué es lo que tienes que hacer. En su experiencia, en su pensamiento, nuevamente te voy a recordar que no se trata acerca del pensamiento y la satisfacción de los hombres, se trata acerca de la voluntad del Señor y el rol que te ha destinado como hombre bíblico. Así es que si tienes que amar a tu esposa a partir del día de hoy, no es porque lo merezca, sino porque lo has prometido. Eso es lo que el Señor nos enseña. Hay tantas razones para que Dios te fulminara en esta mañana. Hay tantas razones. Hay demasiadas, hay de sobra. Hay demasiadas razones para que el Señor me hubiera desechado. Hay demasiadas. Y no lo ha hecho. Porque Él si promete, Él cumple, a diferencia de nosotros. Pues déjame decirte que si la razón de que el Señor te dio la ordenanza no es suficiente, al menos entonces hay una segunda razón. Y esta es que el Señor nos ha dado ejemplo de cómo es que un hombre debe de cumplir su palabra. Independientemente de lo que venga. Un hombre cumple su palabra. Usted se preguntará en qué momento he prometido algo. Bueno, si no mal recuerdo, ustedes fueron a un registro civil donde una persona, ya sea mujer o hombre, les hizo leer un documento, la epístola de Melchor Ocampo, donde usted se comprometió a amarla y respetarla el resto de sus días, a estar con ella en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Y usted se acuerda qué fue lo que prometió hasta que la vida, hasta que la muerte los separe. No hasta que su carácter, no hasta que las finanzas, no, hasta que la muerte los separe. Si usted es un hombre de Dios, cumplirá esa promesa. Si no, simplemente habremos dado cuenta que fracasó en el propósito que el Señor le dio. Por tanto, la mujer debe de estar sujeta a su marido en todo. ¿De qué manera? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, versículo 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si en verdad él es un varón de Dios, no habrá temor, Eli. ¿Sujetas a todo? Bueno, es que estoy diciendo que si él es un varón de Dios, realmente podrá sujetarte a todo. No habrá temor.
Aun cuando tú tengas el afán de que Él te dé por tu lado, si tú no tienes la razón, Él verá lo mejor para tu vida y no lo que tú quieres escuchar. Te sujetarás en todo. Tú entenderás que deberás estar sujeta a Él en todo, por cuanto Él teme al Señor y se dirige conforme a los postulados del Señor. La pregunta es clara: ¿y qué pasa si este hombre me pide que hagamos cosas fuera del estatuto de Dios? Bueno, debes de estar sujeta a todo, mientras esto no transgreda la voluntad y los principios de nuestro Señor. La sujeción al hombre será válida hasta el momento en que Él te invite a transgredir los estatutos de Dios. En ese orden, entonces Él no será la cabeza será tu Señor. El libro de Génesis capítulo 2, no vaya ahí porque voy a parafrasear solamente. En el libro de Génesis 2, usted lo conoce. En el principio Dios creó al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. No era bueno. Para los que quieren terminar su vida forrando Biblias, no es bueno. En el principio Dios creó al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. No es bueno. Así que decidió hacerle ayuda idónea. Eso dicen las Escrituras. No esclava idónea, ni jefa idónea. El Señor creó ayuda idónea. Fue entonces que hizo caer en profundo sueño a Adán para tomar una pequeña pieza de su cuerpo llamada costilla. Un fragmento que es de los más delicados y que si te lo fracturas te va a doler hasta el último de tus cabellos. Es tan delicada que hay que tratarla con ternura. Y al Señor le plació que estuviera cerca del corazón, no de la cabeza. El Señor no tomó la pieza de la cabeza para que no se enaltezca ella sobre Él. Pero tampoco el Señor tomó una pieza de sus pies para evitar que ella sea pisoteada. El Señor tomó un pedazo del cuerpo del hombre, frágil, que debe ser tratado de una manera frágil. Y curiosamente cerca del corazón. Con el tiempo comprenderán uno y otro que no son iguales, que no son idénticos, que si pretenden la igualdad están en un serio problema. El Señor creó ayuda idónea. El Señor encontró ayuda idónea para el hombre. ¿Por qué no una igual? Si tú tienes un matrimonio, me comprenderás y entenderás que el hombre no es igual a la mujer, por más que hoy se promulgue. El hombre por naturaleza tiende a ver las cosas con frialdad. Es muy rígido en sus pensamientos. Él ve que si en la cartera solamente hay 100 pesos y requiere 500 para poder salir la quincena, él se desespera porque la lógica dice que no va a alcanzar, que las cosas se van a poner feas, que es ilógico y se empieza a estresar porque trabaja mucho con el pensamiento, ¿Te das cuenta que si el Señor nos hubiera dado una igual, idónea, esto estaría perdido porque ya dos se hubieran aventado de un puente? Pero el Señor nos dio ayuda idónea. A diferencia del hombre, la mujer es hermosamente aquella que piensa no con la cabeza, y no me malentienda. Ella piensa con el corazón. Ella, donde solamente hay un frijol para comer toda la semana, ella ve la grandeza del Señor y sabe que la misericordia llegará. Donde esos 100 pesos no alcanzan, ella ve la misericordia y la ternura del Señor para decir que el Señor es grande en misericordia y que de una o de otra manera el Señor proveerá. Ella será esa ayuda idónea que cuando Él ve todo oscuro, ella lo abrazará y le dirá: no te preocupes, amor, el Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor proveerá. No podemos pretender una igualdad. El Señor nos dio ayuda idónea. ¿Cuándo llega la ayuda? Si usted va cargando un garrafón, señorita, porque se puso un poco macha y dice: yo puedo con el garrafón, y lleva 4 cuadras y de repente ya se está cansando y ve que se le van a doblar sus tobillitos, empieza a gritar: ayuda, ayuda, ayuda. ¿Por qué? Porque ella no puede.
La ayuda llega cuando ya no puedes, la ayuda llega cuando ya no puedes. El Señor no los hizo idénticos, el Señor los hizo complementarios para que pueda hacer usted ayuda idónea en el tiempo en que Él piensa con la cabeza, usted pueda pensar con el corazón. Si la mujer debe estar sujeta, entonces ¿el qué tiene que hacer? Llegamos al apartado número 2. En un matrimonio que honra a Dios, el marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. En un matrimonio que honra a Dios, el marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Un poco de contexto histórico y lingüístico. El fundamento bíblico no fue escrito en castellano ni en español. Originalmente el idioma hebreo o el idioma posteriormente griego tiene palabras y la traducción que se trae del griego al español no es exacta. Porque mientras en el griego el lenguaje es sumamente amplio, en el castellano y en el español es muy limitado en consideración. Y es aquí donde quiero traer el segundo concepto. Ya vimos el concepto de sujeción, que no es la sujeción como el mundo la dicta. Ahora quiero hablar acerca del amor que él debe de tener para con su esposa a partir del día de hoy y que proviene del fundamento bíblico. No es un amor bajo el pensamiento mundano. Mientras el mundo dice, es que el amor se acabó. Las escrituras me dicen que si yo realmente cumplo mis promesas, si algo dije, tengo que cumplirlo. Mientras para el mundo se excusan en que, el amor cambió, para un creyente pudiéramos decir, no, el amor no se acabó. Uno de los dos fue incompetente para cumplir su palabra. Uno de los dos. El amor no se acabó. Uno de los dos no fue capaz de cumplir lo que prometió. Estar en las buenas y en las malas. Estar en la salud y la enfermedad. Hasta que la muerte los separe. Uno de los dos no cumplió su promesa. O ambos no cumplieron su promesa. Mientras el mundo dice que hay diferentes nuevos amores y que un artista ya va por su quinto nuevo amor, las escrituras le llaman que eso es pecado. Eso es desagradable delante del Señor. Así es que el amor que el mundo proclama a través de las canciones donde tú puedes tener felices los cuatro, en el fundamento bíblico no es así. Eso es nauseabundo y desagradable delante del Señor. Usted escogió a él y estoy totalmente seguro. El hermano Ale no trae una pistola ahí. Están juntos por decisión propia. Entonces tendrá que cumplir esa promesa. Mientras el mundo ve viable el zafarse de tus compromisos, nosotros vamos al fundamento y vemos que en el griego existen al menos de 3 a 5 palabras diferentes sobre el concepto de amor. Y es que cataloga los diferentes tipos de amor. En el griego encontramos el amor que se cataloga como amor eros. El amor eros es el amor pasional, el amor erótico. El erotismo es malo, no siempre y cuando sea con tu esposa. El Señor creó la intimidad y eso no tiene nada de gravoso. Lo gravoso está cuando empiezas a hacer cosas fuera del lugar del propósito del Señor. Eso sí es desagradable. Pero un griego diría que cuando hay intimidad o cuando hay ese amor pasional que se da aún entre desconocidos, está hablando de un amor eros. Un griego diría que hay un segundo tipo de amor que es el tipo de amor griego storge. El tipo de amor storge es un amor fraternal, un amor que tú sientes por tus amigos, un amor que te lleva al compromiso, que cuando ves que alguien le está pasando mal, ese amor storge te mueve a que ese amigo no pase por penalidades, porque tú estás ahí, porque lo amas. Hay un tercer tipo de amor dentro del lenguaje griego que es el amor filia, que es el amor al prójimo, el que busca el bien común. Cuando tú vas en tu carro y pasas por un crucero, un semáforo, hay un niño que está vendiendo o hay un niño que está limpiando y no es tu amigo. Tú no sientes un amor storge o storge. Tú sientes un amor filia, un amor que te mueve al bien del prójimo. No lo amas, pero te conmueve el llevarlo así. Y finalmente quiero llegar al amor ágape, el amor sobre el cual se está hablando en las Escrituras.
Las escrituras no me hablan de eros, de estorge o de filia. Las escrituras me hablan acerca del amor ágape. ¿Qué característica tiene este tipo de amor? Y es sobre el cual el Señor te está dando un mandato de amarla el resto de tus días. El amor ágape es un amor, el amor más puro que puede existir, es un amor incondicional y tiene características sumamente específicas y las vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. Aquí sí me interesa que vaya ahí. 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. Así es que yo te sugeriría que esto lo subrayes, porque lo vas a tener que recordar el resto de tus días. El tipo de amor que el Señor está pidiendo que tengas hacia tu esposa a partir del día de hoy y por el resto de tus días es el amor ágape que se describe en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. Las escrituras me dicen, este tipo de amor es un amor que es sufrido. Es un amor que es benigno, es decir, que siempre tenderá a buscar lo bueno, no lo malo. Este tipo de amor llamado ágape es el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es un tipo de amor ágape que está dispuesto a sufrirlo todo, a creerlo todo, a esperarlo todo y a soportarlo todo. Un tipo de amor que dicen las escrituras que nunca deja de ser. Entonces nos damos cuenta que el mandato de Dios es muy diferente a lo que se pregona allá afuera. Que mientras ellos dicen que mientras el amor se acabe y esté ahí, puedes cambiar como puedas cambiar los calcetines, pero el Señor nos está hablando de un tipo de amor incondicional, un tipo de amor incondicional que no buscará lo suyo, que estará dispuesto a sufrir lo que venga. Y si hay tiempo de desempleo, que sea pero juntos. Y si hay tiempos en los cuales no haya prosperidad, que sea, pero que sea juntos. Y si viene el llamado del Señor para que alguno de los que aman sea llevado lejos de esta vida, que sea juntos. Porque este tipo de amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este tipo de amor está dispuesto a sufrir lo que venga. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque este tipo de amor que el Señor pide de ti para con su hija es un tipo de amor que nunca dejará de ser. Por tanto, la enseñanza en este texto, el que estamos llevando de manera esencial, nos dice que el marido deberá de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, al punto de dar su vida. Que en similitud a Cristo, tú deberás de entregarte a ti mismo, pero no para obtener cosas ventajosas. El mundo me dice que yo debo de amar para que me amen, que yo debo de dar para que me den. No, el tipo de amor que está hablando las escrituras, el amor ágape, me dice que no va a esperar nada a cambio. Porque eso es negociación. Eso ya no sería un matrimonio, eso ya sería mercantilismo. Si tú te entregas conforme a obediencia y voluntad de Dios, será con una sola intención. Y las escrituras nos dicen que de la misma manera tú deberás de entregarte a ti mismo por ella con el objetivo de santificarla. No para que sean felices, Adrián. No para que sean prósperos, no para que sean exitosos, sino para que ella camine en santidad, porque tú la guiarás. De la misma manera, el Señor nos insta como maridos a santificar a nuestras esposas a través de algo bien interesante, a través del lavamiento de la palabra. A diferencia de un matrimonio gentil, tú no puedes ser un perezoso. Tú no puedes tener tus escrituras guardadas y empolvadas el resto de tus días.
Tú deberás de estar constantemente buscando la santificación de tu esposa, no a través de buenos consejos ni a través de tu comportamiento, sino a través del lavamiento de la palabra. Tendrás que darle a conocer día a día el resto de tus días la voluntad del Señor a través de sus escrituras y no a través de tu pensamiento. Deberás de buscar que ella camine recta y honrosamente delante de Dios a través de alimentarla constantemente, a través del lavamiento de la palabra. Que cuando una mujer se alimenta de telenovelas, tendrá sus resultados. Cuando una mujer se alimenta de chismes y de solapamiento, tendrá sus resultados. Cuando una mujer se alimenta de consejo gentil, tendrá sus resultados. Pero cuando una mujer se alimenta de la palabra del Señor, también traerá sus resultados. Y será lo mejor que te haya pasado en la vida. Porque en vez de tener a una chismosa, tendrás a una hija de Dios. Porque en vez de tener a una soberbia, tendrás a una hija de Dios. Porque en vez de tener a una problemática, tendrás a una hija de Dios. Porque ella comprenderá a través del lavamiento de la palabra que debe de caminar recta y santamente. No perfectamente, pero sí en agrado y en apartamiento de las cosas viles. Por tanto, deberás de amar a tu mujer como amas a tu mismo cuerpo. No hace mucho tiempo salían fotografías tuyas haciendo pesas y consumiendo suplementos porque amas tu cuerpo. De la misma manera deberás de estar del cuidado con ella. Solamente un loco se agrede a sí mismo. Por cuanto no eres un loco sino un hijo de Dios, deberás de cuidar y amar a tu esposa así como te amas a ti mismo. Deberás de sustentarla, de cuidarla. ¿De qué manera? Como Cristo sustenta y sustentó a la iglesia. Deberás amarla no porque lo merezcas, sino porque número uno, Dios te lo ordenó. Deberás de amarla no porque lo merezcas, sino punto número dos, porque lo prometiste. Y deberás de amarla no porque lo merezcas, sino que como ejemplo de lo que Dios ha sido a tu vida, y como Él tiene misericordia y te ama, aún sin merecerlo, tú deberás de amar a tu esposa porque lo merezcas, sino porque has alcanzado gracia. Los que ya llevan más tiempo de casados se preguntarán, bueno, es que usted les está hablando de las cosas bonitas, ¿y qué tal que cuando la esposa se pone fiera? ¿Y qué tal que cuando se pone como león enjaulado y anda brava? ¿Acaso deberé de seguirla amando? Sí, Señor, usted deberá de seguirla amando. Cuando lleguen las canas, cuando crezca el vientre, cuando se caiga el cabello, cuando no haya razones para amarla, usted deberá de amarla, no por lo que es, sino por lo que usted se comprometió. ¿Y si la Eli no sale muy brava? ¿Y si solamente conoció la parte bonita durante todos estos meses? Mateo 18:21 me dice que en alguna ocasión le preguntó el apóstol Pedro a Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro se quiso ver muy misericordioso. Si alguno de mis hermanos, si alguien me ofende, lo voy a tener que perdonar hasta 7 veces. El Señor le dejó claridad que aún nuestros hermanos en Cristo son imperfectos, están en proceso de perfección. ¿Cuándo van a ser perfectos? Hasta que Cristo regrese por ellos, antes no. Los que creen que este lugar está lleno de gente pulcra, totalmente perfecta, no, bienvenidos, están entre los enfermos, entre los miserables que pecaminosamente un día alcanzaron misericordia y que puede ser innegable que varios de ellos han tenido cambios sorprendentes, porque así se lo propusieron, no porque el Señor sigue obrando. Esa es la diferencia. Pero entonces regresamos a la pregunta, si Eli me sale brava, entonces es mi hermana en Cristo, ¿cuántas veces la voy a perdonar, pastor? ¿Cuántas veces la voy a soportar? ¿Hasta 7? Bueno, Cristo le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por la misma razón. Esto no es un permisómetro para que Eli llegue hasta las 490, no. Esto es la intención de que te has casado con una mujer que probablemente es imperfecta, que habrá tiempos mayormente en su madurez que las hormonas jueguen un poco chueco y traigan complicaciones, y aún con eso, Adrián, deberás recordar que debes de amarla como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto no de quitarte la vida, sino de dar tu vida por ella. Tanto la vida de un matrimonio será un constante perdonar y un constante pedir perdón.
Bienvenidos a la vida real. Televisa no es real. Las televisoras y las novelas no son reales. Los matrimonios perfectos no existen. Existen hombres y mujeres imperfectos que tienden a fracasar. Es por ello que, ¿cuántas veces tendrán que perdonarse uno al otro? ¿Hasta 7? No, hermanos, hasta 70 veces 7. Y si son necesarias 4,926, tendrán que ser las que tengan que ser. Pero ustedes deberán de buscar tener un matrimonio que honre a Dios. Un matrimonio que honre a Dios. No un matrimonio que te honre a ti, ni un matrimonio que te honre a ti. Que busque lo tuyo, que busque lo tuyo. No, un amor ágape que busque honrar a Dios. Y es por eso que llegamos al tercer segmento y estamos a punto de terminar en un matrimonio que honra a Dios, un matrimonio que verdaderamente honra a Dios. Tercer característica, ambos deberán de estar sujetos a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos de memoria una cita bíblica en la cual expresó Jesucristo: aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Fue cuando muchos de sus discípulos empezaron a renegar y dijeron: esta palabra es muy dura, mejor larguémonos, esto no es para nosotros. No, es que no es sencillo. Para un ser humano no es sencillo, pero cuando caminas buscando agradar al Señor, sujetarte y caminar en su voluntad será lo más hermoso que pueda haber en la vida. Por tanto, versículo 31, el Señor nos ordena, y esta es una ordenanza que deberán de seguir sí o sí, bajo el entendido de que pueden hacer su voluntad y pueden operar el aparato electrónico a su manera o conforme a la voluntad del diseñador. Esta primera ordenanza es importante. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo sé que ya tomaste y te me adelantaste y ya estás viviendo independiente hasta donde yo sé. Y durante el trayecto será muy tentador el volver a regresar a la casa de mamá suegra y estar ahí, que nos faciliten la vida, mas la ordenanza del Señor es muy clara. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero hay matrimonios que no lo han hecho. Hasta el día de hoy, después de tanto chiquillerío, siguen viviendo con los papás y no ha pasado nada. Claro que han pasado y han tenido consecuencias, no me lo pueden decir lo contrario. Operar el aparato electrónico bajo tu pensamiento traerá consecuencias. Ajustarse a la voluntad de Dios traerá consecuencias y serán buenas. Si nosotros nos ponemos a pensar, esta ordenanza del Señor tiene mucho sentido. El matrimonio es el sinónimo de ser capaz de sustentar a una mujer. El matrimonio es el sinónimo de ser capaz de sustentar a tu mujer. Por adelantada le diría a quien quiera casar, si no tenga esa capacidad, mejor trabájale duro. Entonces, dejar a mi padre y a mi madre para unirme a mi mujer porque somos una sola carne es un mandato del Señor y tiene un razonamiento lógico. Por más que amemos a nuestros hijos y por más que tengamos paciencia, cuando sobre un techo haya dos autoridades, tarde que temprano una de ellas se querrá imponer y usualmente no va a ser el que es invitado, será el dueño de la casa. El mandato del Señor, el diseño del Señor, la ordenanza del Señor es clara. Tendrás que ser independiente. Y para los que hemos vivido eso, es lo más hermoso que puede suceder. Comer en tu mesa de lujo, hecha con cajas de jitomate. Y poder sentar a tu hermosa esposa en esas sillas de pintura de la marca que no voy a decir. Pero serán dos. Pero serán dos. Serán una sola carne. Y si se altera la Eri, nadie le va a decir nada cuando le dé la conejera, pa. No, es broma. Pero los razonamientos del Señor tienen sabiduría. Obedecer al Señor es negarse a uno mismo. Es más atractivo que me mantengan y mantengan a mi familia a decir que me voy a alejar de mi padre y de mi madre y que entonces ahora seremos una sola carne.
Pero lo que les puedo decir hoy en día, hermanos, y se los digo bajo experiencia, que siempre será mejor obedecer los mandatos del Señor que hacer nuestra propia voluntad. Finalmente, el escrito da dos ordenanzas y son tajantes, y con eso quiero que se queden el día de hoy. No solamente ustedes, sino también los que ya llevan un matrimonio avanzado, porque el hecho de que estén casados no quiere decir que estén honrando al Señor. Probablemente siguen haciendo las cosas bajo su pensamiento, bajo sus intenciones, bajo sus ideas personales o el consejo de aquellos que no tienen una cercanía con el Señor. ¿Y cuál es este mandato? Culmina el texto bíblico dando dos mandatos. El primero de ellos, versículo 33, el marido debe de amar a su mujer como a sí mismo. En algunas ocasiones tú dirás, pero es que te amo, Eli. Y ella te dirá, necesito que me lo digas. Pues ya sabes. Bueno, ella es diferente. Y no solamente tendrás que amarla, tendrás que demostrarle que la amas. Tendrás que hacerle saber que eres el hombro y la cabeza que sustenta ese hogar una vez que tú eres sustentado por Cristo. Marido, debes de amar a tu mujer como a ti mismo. Y Eli no queda sin mandato. Dice el mismo versículo, la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. La pregunta es, ¿por qué Dios lo ordena? ¿Por qué Dios ordena que el hombre ame a su mujer? ¿Acaso no debe de ser tan natural? Debería de ser natural. ¿Por qué le dice a la mujer que como ordenanza que debe de respetar a su esposo, que no debería de ser natural? Bueno, debería, pero resulta que en la naturaleza pecaminosa de estos dos seres humanos, aún la carnalidad sigue vigente. Ellos no son perfectos. Ellos siguen teniendo sus batallas día con día. Y en esta naturaleza el mandato es que tú ames a tu esposa y que tú respetes a tu marido. Y es una ordenanza porque simplemente en su ADN de mujer no existe el respeto natural para un hombre. Y en su ADN natural no está el cromosoma de decirle a diario cuánto la ama cuando ella lo necesite. Dios está pidiendo dos cosas que no son naturales. Por tanto, el resto de tus días buscarás refrenar tu lengua y buscarás refrenar tus actitudes con el objetivo de cumplir el mandato de tu Señor, de honrarlo con tu matrimonio y respetar a este hombre, no porque lo merezca, sino porque el Señor como hija te lo ha ordenado. Y de la misma manera, deberás de amarla cuando no lo merezca, cuando te tenga hasta el copete y cuando realmente no quieras hacerlo. Y deberás de amarla recordando que es una ordenanza de tu Señor. Tanto la mujer deberá de respetar a su marido, no porque lo merezca, sino porque es un mandato de Dios. El varón bíblico deberá de amar a su mujer no porque lo merezca, sino porque es un mandato de Dios. Y de esta manera quiero llegar a cuatro conclusiones. La primera de ellas, después de escuchar los propósitos del diseño de Dios, algunos que están entre las filas dirán, hermano, pues entonces no es bueno casarse porque implica muchas cosas, muchos requerimientos, muchas cosas por parte de Dios. Mejor nos quedamos solteros, mejor vivimos la vida loca. Como que eso del matrimonio no es para mí. Yo te voy a decir una cosa, y es que después de 20 años de feliz matrimonio que ha tenido sus bemoles, sus altas y sus bajadas, te puedo decir, joven, que vivir en matrimonio es lo más hermoso y gratificante que puede tener el ser humano, por la simple razón de que el Señor lo diseñó. Y el Señor no diseñó cosas para que fracasen, el Señor diseñó cosas para que funcionen conforme a su pensamiento y conforme a su corazón. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Tengo que hacerle ayuda idónea. Así es que ciertamente el matrimonio será complicado y en ocasiones querrán dar marcha atrás, pero nunca será lo mismo, jamás será lo mismo, nunca será lo mismo caminar solo que caminar con tu propio equipo. Hoy son ustedes dos. Ansío y anhelo que en el tiempo de Dios el Señor traiga su descendencia. Si Dios lo permite, su misericordia se extenderá, no solamente para ver su gracia en un matrimonio que honra a Dios, sino que con el tiempo, si Dios lo permite y nos presta vida, oraremos para que nos permita ver una descendencia
que de la misma manera que sus padres les enseñaron a honrar a Dios, a raíz de su matrimonio, ellos buscarán honrar a Dios en todos y cada uno de sus pasos, porque eso fue lo que se les impuso. Pero nuevamente, quiero dar consejo, no mío, quiero dar paso a la palabra del Señor y dejar que Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, concrete este día y esta predicación. La palabra del Señor y no mi consejo dice, mejores son dos que uno. Eclesiastés 4, 9, mejores son dos que uno. Y nos da las razones. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Versículo 10, porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Pero mejores son dos que uno. Porque si también dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. La pregunta es, ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12, mejores son dos que uno. Porque si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Mejor son dos que uno. Pero aún mejor es el cordón de tres dobleces, dice el último versículo. ¿Por qué? Porque el cordón de tres dobleces no se rompe y no lo hace fácilmente. Me está hablando de una relación incestuosa, ¿no? O de alguna relación impropia, no. Le estoy hablando de que si dos es mejor que uno, mejor será ese cordón si van tres. En el momento en que ustedes quieran que ese tercer cordón salga, las cosas se vendrán abajo. Este matrimonio tiene dos cordones, pero las escrituras me dicen que mejor es un cordón de tres dobleces. Porque si el Señor habita y es el centro de su matrimonio, si ustedes buscan mediante su matrimonio honrar a Dios, seguramente será probable que quieran cortar ese cordón. Pero cuando estamos sujetos de la mano de nuestro Señor, cuando estamos sujetos de la mano de nuestro Señor, ese cordón será difícilmente quebrantado. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con ambos el resto de sus días. Si Dios lo permite, estaremos junto a ustedes para recordarles que muchos años atrás hablamos acerca de que su matrimonio tiene que ser un matrimonio para honrar a Dios.